Debate de presidenciales en México aborda la desmilitarización de la frontera y la crisis migratoria. Estado Islámico advierte sobre posibles ataques durante los cuartos de final de la Champions League. México revela videos del asalto a su embajada en Ecuador y critica la postura de Estados Unidos y Canadá. Biden podría quedar fuera de las boletas en Alabama. Iowa firma nueva ley anti-inmigrantes similar a la SB 4 de Texas. Durante el debate entre presidenciables de México este domingo, los candidatos opositores recriminaron la militarización de la frontera sur de México. Estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país. Mientras que la candidata Claudia Sheinbaum reafirmó el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre atender las causas junto a la cooperación de Estados Unidos. En medio de reclamos entre los presidenciables mexicanos, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que la militarización no ha vuelto más segura la frontera sur de México, pero sí la ha vuelto más cruel. Y lo que hemos hecho con la frontera sur es inhumano. La militarización no ha vuelto más segura nuestra frontera, pero sí la ha vuelto más cruel. Por eso hay que cambiar de modelo. Por lo que presentó la propuesta de hacer un modelo de derechos humanos para el tratamiento de migrantes. Un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes. Migrar no es un crimen. Tal postura mantiene el discurso de presentaciones públicas, donde asegura que hay que acreditar esa autoridad moral en una política que sea congruente en la frontera sur y en la frontera norte, y que además México no debe hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos. Por su parte, Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que los problemas del fenómeno migrante explotaron en México debido a que no se midieron las consecuencias de ser un tercer país seguro. Tenemos que tener una frontera sur segura. Yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México, no un problema. Hay que ver con Estados Unidos claramente. Asimismo, Gálvez aseguró que la población migrante puede ser una oportunidad para aprovechar su capacidad productiva en lugar de visibilizar a esta población como un problema. Indicó que se deben replantear las negociaciones con Estados Unidos, país que al cerrar su frontera ha provocado que se concentren masas de migrantes en la franja fronteriza mexicana de los estados del norte, aseguró. Finalmente, Claudia Sheinbaum no habló de la militarización, pero centró su discurso en que debe haber atención de la causa migratoria e insistió que buscará establecer una política migratoria basada en la cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos y la atención a las necesidades de los migrantes en tránsito por México. No va a disminuir la migración si no se atienden las causas. Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza, particularmente en Centroamérica y en otros países. Y esa es la propuesta esencial que estamos planteando y es el debate justamente con Estados Unidos. Que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración. Su postura hace eco de lo declarado recientemente por AMLO en la entrevista concedida a 60 Minutes, en donde sugirió que Estados Unidos debería invertir cerca de $20,000 millones anuales para el desarrollo de América Latina, con el fin de combatir las causas de la inmigración. El llamado a las urnas el próximo 2 de junio será el más grande en la historia mexicana, con más de 20,700 cargos públicos en juego, incluida la presidencia, la totalidad del Congreso Federal y 9 gobiernos estatales. Este martes iniciarán las primeras fechas de los cuartos de final de la Champions League, esta vez con una alerta de seguridad luego de que el Estado Islámico amenazara con llevar a cabo atentados en los 4 estadios. De acuerdo con un reporte de la organización Site Intelligent Group, empresa encargada de hacerle seguimiento a grupos terroristas, el Santiago Bernabéu, Civitas Metropolitano, Emirates Stadium y el Parque de los Príncipes serán los focos principales del ataque. La Fundación Al-Azim, medio que se encarga de difundir los mensajes del Estado Islámico, habría hecho públicas varias imágenes donde se daban a conocer los posibles atentados. Uno de los carteles en específico mostraba a un hombre con el rostro cubierto de trapos mientras cargaba un arma larga, además de la frase a todos, acompañada de los 4 nombres de los estadios. Los primeros partidos que se jugarán serán Arsenal vs Bayern Múnich y Real Madrid vs Manchester City, duelos en los que se implementarán estrictas medidas de seguridad luego de que se dieran a conocer las amenazas. Por su parte, la delegación del Gobierno de Madrid ha activado dispositivos de seguridad declarando los eventos de alto riesgo y sumando a más de 3,000 efectivos. La amenaza llega después del último ataque a la gran sala de conciertos de Moscú, Crocus City Hall, y de que un medio afiliado a ISIS publicara una imagen que incitaba a atentar contra las personas que se encontraban en el Allianz Arena en Múnich. Recuerda darle like y suscribirte para enterarte de las últimas noticias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en su conferencia mañanera nuevos videos donde se observa cómo elementos de la Policía Nacional de Ecuador llevan a cabo la irrupción a la embajada mexicana para sacar y arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. En el video que fue presentado en la conferencia mañanera desde el Palacio Nacional de México, se observa cómo desde el interior, el encargado de la embajada mexicana, Roberto Canseco, es agredido por los policías al tratar de impedir que lleven a cabo la detención del ex vicepresidente ecuatoriano. Todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario. Nosotros somos pacifistas y siempre lo vamos a hacer. Nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador. Que se actúe porque se trata de una violación no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, señaló López Obrador. AMLO también señaló a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por mostrar una actitud que calificó de ambigua ante los lamentables hechos con la embajada mexicana en Ecuador. Hubo pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y de Canadá. Somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y hasta ahora ha sido muy indefinida su postura, aseguró. López Obrador señaló que Canadá calificó el incidente como una aparente violación al derecho internacional, enfatizando que utilizar el calificativo de aparente era poco contundente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos, expresó el presidente mexicano. Respecto a Estados Unidos, mencionó que el Departamento de Estado emitió un comunicado que no condenaba la invasión a la embajada, sino que abogaba por una reconciliación, pero sin pronunciarse en contra del acto autoritario. Ante la postura de Canadá y Estados Unidos, AMLO afirmó que el gobierno de Ecuador sintió el respaldo de las potencias para allanar el viernes pasado la embajada de México en Quito. Eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Después de la publicación de los videos y la protesta del presidente de México, Estados Unidos, a través del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, condenó por fin con mayor énfasis al asalto a la embajada de México en Ecuador, criticando al gobierno de Noboa por violar la Convención de Viena, condenando el actuar de golpear a funcionarios diplomáticos mexicanos y declarando el apoyo de Estados Unidos a la resolución que tenga la OEA. La crisis entre México y Ecuador comenzó cuando el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo el pasado miércoles sobre el asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales. México anunció el viernes que buscaría traer como asilado político a Glass, acusado en casos de corrupción, por lo que las fuerzas ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la embajada para llevárselo, lo que de inmediato provocó que México rompiera relaciones. Venezuela, Cuba, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Chile e incluso Argentina han rechazado contundentemente la incursión a la embajada de México en Quito. Por su parte, el presidente de Ecuador publicó este lunes una carta en la que dijo estar dispuesto a resolver cualquier diferencia con México, pero defendió la irrupción diciendo que la justicia no se negocia. Finalmente, la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños tendrán esta semana reuniones para abordar la crisis. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris podrían quedar fuera de la boleta electoral de las elecciones del 2024 en Alabama, dijo el martes el secretario de Estado, porque la fecha límite para la certificación del Estado está programada para varios días antes de la convención demócrata. El secretario de Estado de Alabama, Wes Allen, un republicano, hizo la declaración al Partido Demócrata el martes, diciendo que la ley estatal exige que los partidos proporcionen un certificado de nominación para presidente y vicepresidente al menos 82 días antes de las elecciones del 5 de noviembre o el 15 de agosto. Pero la convención demócrata, donde los delegados seleccionan oficialmente a los candidatos del partido a presidente y vicepresidente, comienza el 19 de agosto, 4 días después de la fecha límite. Si esta oficina no ha recibido un certificado válido de nominación del Partido Demócrata luego de su convención antes de la fecha límite legal, no podrá certificar los nombres de los candidatos del Partido Demócrata a presidente y vicepresidente para la preparación de la boleta para las elecciones generales del 2024, escribió Allen en su carta. El aviso de Allen a la campaña de Biden refleja un aviso similar de la oficina del secretario de Estado de Ohio, dado a conocer la semana pasada. Ohio también tiene una fecha límite de certificación antes de la convención demócrata, y el principal asesor legal del secretario de Estado de Ohio dijo que el Comité Nacional Demócrata necesitará adelantar su convención de nominación o la legislatura estatal necesitará crear una exención al requisito de Ohio. Cuando se le pidió una respuesta a los acontecimientos
inmigrantes en Alabama, un portavoz de la campaña de Biden dijo a CNN: Joe Biden estará en las boletas electorales en los 50 estados. Los funcionarios estatales tienen la capacidad de otorgar una certificación de acceso a la boleta provisional antes de la conclusión de las convenciones de nominación presidencial. Tan solo en 2020, estados como Alabama, Illinois, Montana y Washington permitieron la certificación provisional para los candidatos demócratas y republicanos, dijo el funcionario de campaña. La oficina del secretario de Estado de Alabama rechazó esa afirmación y un portavoz de la oficina dijo: según la ley de Alabama, no existen certificaciones provisionales para los candidatos. Todos deben cumplir con la ley actual de Alabama para obtener acceso a las boletas. La gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, promulgó una ley el miércoles que tipificará como delito estatal que inmigrantes indocumentados ingresen a Iowa después de haber sido deportados o que se les haya negado la entrada a Estados Unidos. La nueva ley SF 2340, que entrará en vigor el 1 de julio, pero podría enfrentar impugnaciones judiciales, une a Iowa y Texas con su ley SB 4 en el intento de hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos fuera del sistema del gobierno federal. La administración Biden no ha logrado hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, poniendo en riesgo la protección y seguridad de los habitantes de Iowa, dijo Reynolds en un comunicado después de firmar el proyecto de ley. Este proyecto de ley otorga a las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes. Al igual que la ley SB 4 de Texas, la legislación de Iowa podría acusar con cargos criminales a personas que tienen órdenes de deportación pendientes o que previamente han sido expulsadas o que se les ha negado la entrada a Estados Unidos. Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez para salir del país o ser procesados penalmente. Para hacer cumplir la nueva ley, a los agentes de policía de Iowa se les permitiría realizar arrestos en la mayoría de los lugares, pero no en escuelas, lugares de culto o centros de atención médica. La aprobación de la iniciativa de ley SF 2340 en contra de los migrantes ha despertado inquietudes sobre su mecanismo de aplicación y por las similitudes con la ley SB 4 de Texas, que actualmente está bloqueada en los tribunales mientras se decide sobre su inconstitucionalidad. El gobierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, no tardó en alzar la voz expresando su preocupación. La ley busca la criminalización de la población migrante, ya que permitirá a oficiales de procuración de justicia a nivel local y estatal que arresten a personas inmigrantes por estancia indocumentada y posibilita a los jueces del estado a ordenar deportaciones, explicó la Cancillería. La representación diplomática señaló que por medio del Consulado de México en Ojama se han implementado medidas de prevención e información para que las personas mexicanas en el estado conozcan sus derechos y cuáles son las herramientas de asistencia consular y asesoría legal a las que pueden recurrir. En Iowa y en todo el país, los líderes republicanos acusan al presidente Biden de descuidar la frontera con México y de incumplir la ley federal de inmigración. La ley en Iowa enfrenta las mismas cuestiones de implementación y cumplimiento que la ley de Texas, ya que la deportación es un proceso federal complicado, costoso y a menudo peligroso, dijo el experto en leyes de inmigración Huyen Pham de la Facultad de Derecho de Texas, A&M, a Univision.